Hace pocas horas sostuvimos una conversación sumamente productiva con el doctor Fernando Wilson, quien es profesor, doctor en Historia y profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, ante la preocupación mundial de si Putin realmente está perdiendo el poder o está estructurando un nuevo orden mundial con nuevos aliados. Escuchemos lo que conversamos con el doctor Wilson. Y hoy nos despertamos con alocuciones de Vladimir Putin, donde habla de que Rusia continuará resistiendo a la agresión de Occidente y de la OTAN, pero por otra parte está planteando una especie de reformulación de aliados, como es el caso de China, de la India, de Pakistán, de Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán, y la incorporación de Irán, así como la incorporación de Bielorrusia en ese nuevo bloque. ¿Qué es lo que busca Putin? Un nuevo orden mundial a través de esa composición de ese nuevo bloque para enfrentarlo a la OTAN y a Occidente. La verdad es que para Vladimir Putin su objetivo es mucho menos ambicioso y es intentar romper a estas alturas ya asfixiante aislamiento internacional. Los estados con los cuales se está asociando son en general países que pertenecen o a su órbita directa o derechamente son estados con los cuales son stakeholders de su desarrollo o su destino político. China, que ha tenido una actitud ambivalente respecto a Rusia, ofreciendo inicialmente en las primeras semanas de la invasión una mediación que fue duramente rechazada por Putin, ahora de alguna manera se convierte en un factotum que es una herramienta de alguna manera no muy amable para el Kremlin, en términos de que es su enemigo histórico tradicional. Que ahora, de alguna forma, Rusia tenga que recurrir a Beijing solamente enfatiza y consolida su aislamiento. Relacionarse con estados paria como Irán nuevamente solamente confirma dicha condición y de alguna manera muestra lo desesperado, el endgame de alguna manera en términos de poder que está llevando a cabo Putin frente a un Occidente, frente a una Europa y unos Estados Unidos totalmente alineados con Ucrania y que ya no temen las represalias rusas. Se podrá notar cómo ya en los últimos 6 a 8 meses las represalias rusas de cortes de energía, de suspensiones de distintos tipos de acceso a petróleo, gas, etcétera, no solamente no surten ningún efecto, sino que ya ni siquiera son emitidas desde el Kremlin. Por lo tanto, esta mirada hacia el este y hacia el sur, hacia estados que fueron parte de la antigua Unión Soviética o estados paria como Irán, reitero, son solamente demostraciones empíricas del nivel de aislamiento y de progresiva desesperación que comienza a enfrentar el Kremlin. Un Kremlin que además tuvo que enfrentar el levantamiento del grupo Wagner y Yevgeny Prigozhin en las últimas 2 semanas y que nos comienza a abrir dudas importantes respecto a la cohesión interna del régimen. Por cuanto no podemos olvidar que el grupo Wagner completo y el mismo Prigozhin son para todos los efectos prácticos herramientas o instrumentos de la antigua inteligencia militar rusa, el GRU. Por lo tanto, podría parecer que más que Prigozhin se autonomizó o Wagner se autonomizó, lo que está demostrando son fragmentaciones internas que Putin hoy día está tratando de cubrir con estos bloques o con la creación de este supuesto bloque internacional. ¿Puede esto que ha ocurrido con Wagner y Prigozhin significar quizá el fin de lo que queda de la Federación Rusa en unos meses? A ver, no podemos establecer relaciones lineales. En la historia eso no es así, más allá de que Mark Twain dijera que, digamos, que la historia no se repite, pero a veces rima. En términos prácticos, lo que podemos ver es una profunda debilidad de la autoridad central rusa en un momento en el cual de alguna forma se abren oportunidades o alternativas que son impredecibles. El sistema ruso tradicionalmente desde el mundo imperial se ha definido, se ha caracterizado bajo la denominación de cristalino. Es una sociedad rígida que no tolera vacíos de poder, que no tolera estructuras de fragilidad o de complicación del sistema de transacción interna.
Dentro de un sistema así, indudablemente que la debilidad que Putin demostró hace 2 semanas, digamos, durante el levantamiento de Wagner, puede alentar a actores, tanto regionales, digamos, particularmente en el este, como grupos ultranacionalistas dentro de del propio Moscú, San Petersburgo, las ciudades de la Rusia europea, a intentar levantarse. Algunos ven la oportunidad de construir su propio proyecto, otros ven la oportunidad de reemplazar a un liderazgo que comienza a percibirse como fallido. En una combinación de ambas circunstancias, ciertamente el sistema se vuelve cada vez más difícil, cada vez más complicado y de alguna manera las posibilidades son infinitas, digamos, puede ocurrir cualquier cosa. Pero hay que tener cuidado en términos de que, de la misma forma que nosotros podemos sacar esta lectura, los sectores ultranacionalistas rusos y el propio Putin también. Por lo tanto, no es descartable que estén tomando todo tipo de medidas para evitar precisamente un desarrollo como el golpe del 91. Hablando de otros escenarios, lo que hemos estado viendo en Francia en los últimos días ha sido verdaderamente un estado de violencia extrema. Se ha hablado de grupos árabes, chechenos, sirios, que se encuentran participando en esas protestas, en esas demostraciones. Es harto sabido que en el sur de Francia prácticamente la población de migrantes del norte de África y del Medio Oriente se ha aumentado de manera exponencial. En ese escenario se puede descartar la participación de Putin para desestabilizar a los países que forman parte de la OTAN y que se le han opuesto en el tema de la guerra de Ucrania. A ver, tiendo a creer que cualquier aprovechamiento o uso por parte de Putin y de la Federación Rusa o de órganos de seguridad rusos en ese tipo de violencia tendría que ser o sería más bien de carácter oportunista y marginal. Francia enfrenta un problema de asimilación política de sus minorías étnicas africanas que ya tiene décadas de duración. Recordemos la violencia extrema que se desarrolló durante más de una semana en el año 2005, que culminó con la destrucción de más de 20.000 vehículos, automóviles que fueron quemados en las calles, etcétera. En ese sentido, el problema francés más bien radica en la pretensión, en la aspiración republicana, racionalista francesa, de conseguir asimilar desde la perspectiva de los valores republicanos occidentales a minorías culturales totalmente distintas. Con el rey Hassan II de Marruecos lo planteó, esa asimilación es muy difícil porque la cosmovisión, las visiones valóricas son demasiado diferentes. Por lo tanto, esta tensión tiene ya un proceso largo de desarrollo y se repite lamentablemente en otros países europeos. El caso danés, donde se han limitado la cantidad de migrantes que pueden vivir por cuadra, por manzana de las distintas ciudades danesas, los problemas que ha enfrentado Suecia en las últimas semanas, los últimos meses y años, por precisamente la misma situación, el caso alemán con la migración turca y la migración siria e iraquí. Es decir, se trata de un problema del choque de una visión de élite respecto a la consolidación y absorción cultural, que choca con la realidad de mundos que no son comprendidos de manera cabal o de manera clara por Occidente. Que Putin los esté usando, que distintos órganos de inteligencia rusos, en la aplicación de lo que se conoce como la doctrina Gerasimov de la guerra híbrida, puedan aprovecharlos coyunturalmente, es perfectamente posible, pero no podemos engañarnos, esto no lo está creando Putin, esto es un problema que Europa, para bien o para mal, no solamente construyó, sino que de alguna manera favoreció ella misma en la creación de este escenario. En instantes hablaremos del declive del sector turístico en Cuba. Hasta ahora una de las principales fuentes de dólares del régimen de La Habana. No se lo pierda.